Buenas tardes a todos. Veo caras que reconozco de hace muchísimos años. Eso es una alegría. Así que bienvenidos a todos en nombre de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Escuela. Aprovecho para informar a los que no lo sepan que tenemos una página web donde os podéis registrar y os llegarán anuncios de todas las magníficas ventajas que tiene mantenerse en contacto con la escuela. Organizamos eventos como el de hoy, organizamos conciertos musicales de muchísimo nivel, organizamos también un evento anual donde invitamos a toda la comunidad de antiguos alumnos registrados en nuestro portal a un cóctel y reunimos a una promoción. Hay reencuentros, lágrimas, abrazos, ya no puedo seguir contando, habrá que venir a verlo, y hay un cóctel que está muy bueno. Suele ser un evento muy alegre todos los años, más o menos en la segunda mitad, tirando a noviembre aproximadamente. Además de eso, podemos ayudar pues buscando gente para cubrir un puesto que se necesite en una empresa, o al revés, gente que quiere cambiar de empresa, pues podemos hacer una labor de intermediarios para conseguir contactos en otras así. En fin, yo creo que merece la pena por lo menos mirar nuestra página web. Si se pone en Google Antiguos Alumnos ETSI, pues el primer resultado, el segundo, somos nosotros. Además tenemos vídeos de muchas actividades que hemos organizado, conferencias, conciertos, etcétera. Hoy estamos aquí por una conferencia muy especial que nos la va a dar nuestra antigua compañera Raquel Bernardos, que inició su andanza en la escritura de divulgación científica y de temas relacionados con la ciencia, hasta donde yo sé, con este libro que estaba escribiendo, en el que estaba trabajando cuando nos veíamos bastante todavía por la escuela. Se llama Breve Historia Ilustrada de las Máquinas y está bajo el amparo de nuestro querido compañero y premiado por la Asociación Emilio Bautista. Es un libro muy interesante sobre la historia ilustrada, ilustrada sobre la historia de las máquinas, que tenemos unos cuantos ejemplares ahí por si alguien quiere comprarlo y echarle una ojeada, que merece la pena. Pero hoy estamos aquí por otro libro de otro corte, un corte literario, es una novela, el Códice Madrid se titula. Y bueno, yo cuando se planteó la posibilidad de que Raquel pudiera venir a dar una conferencia a la escuela, la opción inmediata era que hablase de su libro. Claro, yo me la imaginaba empezando diciendo, he venido a hablar de mi libro, pero como me dio miedo esa posibilidad, yo le pedí que hablase de Leonardo y de su libro hablaba yo. Entonces, voy a hablar, simplemente a presentar unas palabras, unas breves sobre su novela. El Códice Madrid es una novela difícil de encuadrar en un género. Lo primero que llama la atención cuando se empieza a leer es el lenguaje fluido, se hace muy fácil de leer y es una novela que, como decía, es difícil de encuadrar en un género. Por un lado es una novela costumbrista, por el otro lado tiene una especial significación para todos los que estamos alrededor en el mundo académico, porque se trata de la epopeya y las glorias y las miserias de la vida de una investigadora. Está narrado en primera persona y aparte de poder un poco asemejarse o recordar a novelas costumbristas, pues también en ciertos momentos recuerda una novela de Indiana Jones. Se recorren paisajes, ciudades, hay aventuras, en fin, es un recorrido importante. Yo diría que es una Bildungsroman, que es un género ahora menos en boga, aunque fue el furor durante muchos años, en el siglo XIX sobre todo, que se trata del crecimiento de la persona. Son novelas que narran el crecimiento, la maduración de una persona. Suelen empezar o bien en la infancia o bien en la adolescencia, y va narrando cómo la persona se va debatiendo con todos los dilemas que va trayendo la vida, pues hasta la madurez. Es este el caso, pero eso se quedaría un poquito corto para lo que es la novela, porque la novela tiene referencias constantes a Leonardo, que tal vez como para muchos de nosotros es una inspiración. Desde luego para los ingenieros Leonardo, no nos ha dado ningún plano construible y que a la vez sea operativo, pero sí nos ha inspirado
y nos inspira a muchos. Y así es como aparece en la novela. Es un personaje que está latente en todo el recorrido del libro y que inspira a la protagonista. Está narrado en primera persona femenina, lo cual hace que ya ubica la novela en un costumbrismo intimista. Pues, por ejemplo, si conocen los gozos y las sombras, pues eso puede ser un costumbrismo, pero tiene un ámbito más universal. Esto sería un punto de vista más subjetivo. A mí me recuerda a dos novelas, me recuerda a Insolación, de Emilia Pardo Bazán, y me recuerda a Teresa, de Rosa Chacel. Al contrario que esta última, al contrario que la novela de Teresa de Rosa Chacel, este es un libro en el que, igual que Leonardo está latente en toda la novela, el optimismo de la protagonista, o más que optimismo, el carácter luchador de la protagonista está presente en todas las aventuras que le van sucediendo a lo largo del libro, desde el principio hasta el final, unas pequeñas miserias de la vida cotidiana y otras grandes tragedias personales, como pueden ser la muerte de seres queridos, etc. La novela, digamos que el principio grande de la tensión de la novela ocurre por el estallido de la Guerra Civil, está ambientada en Madrid, y esa es otra de las características de la novela, que permite hacer un recorrido estupendo sobre montones de lugares por los que paseamos todos los días o con mucha frecuencia, y de esta manera pues los podemos ver ambientados en otro ámbito. Entonces es una novela inspiradora por muchos motivos. Sin embargo, yo lo que destacaría más del tono emocional de la novela es tal vez el recuerdo que decía antes con Insolación, de Emilia Pardo Bazán, que es en el sentido de que es un relato intimista, narrado desde la óptica de una mujer y sin renunciar a la subjetividad de ese punto de vista, pero con un talante tremendamente positivo. Es decir, optimista, luchador, etc. Por supuesto, la escuela aparece de una u otra manera, y algún profesor de la escuela también aparece de alguna u otra manera, lo cual hace que el libro sea especialmente entrañable para todos los que estamos o hemos pasado por aquí. Bueno, sin más, os dejo con Raquel Bernardos, que nos va a hablar de Leonardo. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo pensaba luego hacer una diapositiva del libro, pero con lo que ha contado Ignacio lo voy a volver a subir y que lo resuma él, que lo has hecho muy bien. Muchísimas gracias. El libro se llama El Códice Invisible, no El Códice Madrid, pero me hace mucha ilusión que me hayas comparado con el libro de Leonardo da Vinci. Bueno, lo primero, muchísimas gracias, Ignacio, y a la Asociación de Antiguos Alumnos por haberme permitido estar aquí hablando de mi libro y del Códice Madrid de Leonardo. Es para mí un auténtico orgullo y un sueño, y de hecho, como decía Ignacio, tiene, digamos, como ciertas comparaciones con escenas del libro, así que es aún más emocionante. También muchísimas gracias a todos vosotros por estar aquí, que evidentemente me hace mucha ilusión compartir con vosotros esta charla. Y ya entrando en la charla, pues lo que me gustaría es que salgáis de aquí con muchas respuestas, porque entiendo que todos los que estáis aquí esperáis saber algo más de Códice de Madrid o de Leonardo cuando salgáis, pero también me gustaría que salieseis con preguntas, ¿vale? Así que durante toda la charla voy a hacer muchas preguntas a vosotros que me gustaría que luego las pensaseis y las comentásemos. Bueno, pues vamos a empezar. La charla se llama Desde el Códice Madrid hasta el Códice Invisible, porque precisamente lo que quiero es tratar de comentaros ese camino. Los puntos que vamos a tratar en esta conferencia, vamos a empezar primero hablando un poquito de Leonardo da Vinci y de sus cuadernos. Después vamos a hablar de qué es precisamente ese Códice Madrid. Bueno, pues el Códice Madrid es esta maravilla que veis aquí, así que os invito a todos, cuando termine la charla, como tampoco somos muchos, pues si queréis alguno acercaros a verlo. Aquí están los 2 tomos, que además este facsímil pertenece a la biblioteca de la escuela, así que los que sois de aquí, pues también podéis ir cualquier día a pedirlo y a ojearlo. Luego seguiremos hablando de lo que es la filosofía de Leonardo da Vinci y cómo la aplicó en todos esos cuadernos, y terminaremos con el Códice Invisible, que lo mismo me lo salto gracias a Ignacio. Vamos a empezar. Leonardo da Vinci. Bueno, si os pregunto a todos vosotros qué sabéis de Leonardo da Vinci o a un montón de gente, lo que prácticamente todo el mundo responde es la Mona Lisa, ¿verdad?
Bueno, pues Leonardo va muchísimo más allá de la Mona Lisa y, de hecho, no quiero volver a mentarla en esta charla. Así que todo lo que vais a escuchar no tiene nada que ver con ella. Leonardo da Vinci era un hijo ilegítimo de un notario que nació en 1452 en Vinci, en pleno siglo XV, y gracias a ser hijo ilegítimo de un notario y a pesar de ser bastardo, su padre no tenía problemas económicos, entonces fue capaz de desarrollarle, porque desde el primer momento vio que Leonardo tenía una gran capacidad en la pintura. Y por eso, a nada más llegar a los 17 años, le instaló en Florencia y le metió en el taller de pintura de Andrea del Verrocchio. Hay que tener dos cosas muy importantes, o hay que entender dos cosas muy importantes del momento que vivió Leonardo da Vinci, porque en el fondo tuvo bastante suerte. La primera es que ese siglo XV, ese siglo XVI, es precisamente toda la era del Renacimiento. El Renacimiento que nace precisamente en Florencia con los Medici, todos los conocéis, que justamente es una familia con la que Leonardo da Vinci se codeó. Y además es esa vorágine de volver a poner al hombre en el centro del mundo. El otro punto que es muy importante es que Leonardo en el taller de Verrocchio no solamente estudió pintura. Cuando nosotros hablamos de oficios, en esa época no había oficios, eran artes. Leonardo en ese taller de Verrocchio estudia pintura, pero también estudia metalúrgica, estudia escultura, estudia mecánica, estudia geometría. Es un conocimiento, digamos, muchísimo más global, lo que va a ayudar a Leonardo después a ser tan polifacético como es él. Y el último punto, que también es muy importante, son los grandes mecenas que tuvo Leonardo en toda su vida. La realidad es que Leonardo fue un hombre súper famoso. Tuvo la suerte de que, gracias a pintar tan sumamente bien, pues tuvo grandísimos mecenas. Estamos hablando de la familia Medici, como ya hemos comentado, del conde Ludovico Sforza de Milán, del rey de Francia, de César Borgia. Se codeó con lo mejorcito de la época. Y claro, eso también le ayudó muchísimo a poder hacer en parte lo que él quería. ¿Quería ser cocinero? Se dedicaba a cocinar. ¿Quería hacer obras de teatro? Pues se dedicaba a hacer teatro. Tuvo muchísimas posibilidades de desarrollar, digamos, esa inteligencia tan inquieta que él tenía. Como hemos comentado, su último gran mecenas fue el rey de Francia. El rey de Francia le tenía, digamos, tan en buena estima que directamente le dejó un palacete en la ciudad de Amboise, donde Leonardo da Vinci murió en 1519. Ahora que ya hemos hablado un poquito de Leonardo, que ya nos hemos posicionado, vamos a hablar en sí de los cuadernos, ¿vale? Que para mí es el mayor legado que tiene Leonardo, mucho más que cualquier pintura. Bueno, pues hasta nosotros nos han llegado ni más ni menos que más de 7.000 páginas de esos cuadernos. ¿Pero qué contienen esas páginas? Bueno, pues esas páginas van desde bocetos, desde a Leonardo, como hemos comentado, no sabía de oficios, lo que le gustaba era aprender cualquier cosa. Entonces tenemos esos bocetos, unos dibujos súper detallados y unos estudios súper detallados de botánica, instrumentos musicales, no sé si lo sabéis, pero a Leonardo le encantaba tocar la lira. Y de hecho también supuestamente cantaba muy bien, que hasta ganaba concursos allí en la época. Aparte de estas cosas tenía arquitectura. Diseñó muchísimas basílicas, la mayor parte nunca se llegaron a construir, pero dentro de sus bocetos también había muchos diseños de arquitectura. Había también hidráulica, era un enamorado del agua y de hecho en sus últimos días estuvo súper obsesionado con toda la vorticidad del agua. Escenarios de teatro, como comentaba antes, por ejemplo, en el caso de Ludovico Sforza, él le contrató principalmente como cocinero, ingeniero de guerra y para crear escenarios de teatro. Y de hecho, en el caso de Francia, de Francisco I, también trabajó como escenógrafo. Anatomía es otra de las bases para el trabajo de Leonardo. Le encantaba la anatomía, él llegó hasta diseccionar cadáveres, a pesar de que estaba completamente prohibido en la época, y estudió la circulación de la sangre como nadie antes la había estudiado. Además, por ejemplo, otra de las curiosidades es que consiguió también estudiar y aprender de cómo se desarrolla el feto en el seno materno, algo que antes, o sea, nunca antes se había visto. Óptica, ya hemos dicho, esas recetas de cocina. Por ejemplo, estaba completamente obsesionado con el vuelo. Era una de las cosas que, digamos, a él más le llamaba la atención. Tanto es así que se obsesionó tanto con el vuelo que él consideró que tenía que ser capaz de crear una máquina que hiciese volar al hombre.
y hemos visto todos, seguro que vosotros también, dibujos como este que veis aquí, que es el del helicóptero que diseñó Leonardo, o un paracaídas. También le gustaban mucho las adivinanzas, le gustaban mucho las fábulas, las máquinas y los mecanismos, y también incorporaba en sus cuadernos, en estos cuadernos, muchísimos pensamientos, reflexiones sobre la vida, reflexiones sobre la naturaleza, que él incluía en esas páginas. La siguiente página que veis aquí parece ahí un poco confusa, pero la traigo precisamente por eso. Esta página son apenas 2 hojas, ¿vale? Son 2 hojas sobre óptica. Es la reflexión de la luz en un espejo. Pues mi pregunta a vosotros es, ¿cuánto creéis que tardaría Leonardo en hacer estas 2 páginas? Tenía que estudiarlo, ir evaluando, luego ponerse a dibujar, hacer toda la explicación. Bueno, yo creo que hubiera tardado meses y sin dormir. Él no escribió solo estas 2 páginas. Si volvemos a lo que hemos comentado antes, nos han llegado más de 7000. Pero si llegamos o si visualizamos las listas que él mismo iba poniendo en sus cuadernos, debería haber más de 20.000. La pena es que no han llegado hasta nosotros. ¿Cómo fue capaz de escribirlas? ¿Vosotros creéis realmente con la vida que él llevaba? Que volvemos a decir, él no se dedicaba a los cuadernos. Nadie le contrató para escribir esos cuadernos. Era algo que hacía en su tiempo libre. Pues llegó a escribir esas más de 20.000 páginas. Adicionalmente, los cuadernos de Leonardo tienen una característica bastante especial, y es que están escritos de izquierda a derecha, no de derecha a izquierda, y en espejo. Hay muchos de sus estudiosos que consideran que era porque quería ocultar la información. Yo, en mi humilde opinión, lo que considero es que él lo hacía básicamente porque en esa época se escribía con plumilla, es decir, tenías tinta y la tinta se tardaba en secar, ¿verdad? Entonces, claro, imaginaros él, que era zurdo, si tuviera que escribir de derecha a izquierda, hubieran borronado todo el papel y no podía perder el tiempo, ¿no? ¿Estáis de acuerdo conmigo? 20.000 páginas y tiene que perder el tiempo para que se seque una palabra. Bueno, pues mi sensación es que él simplemente escribía de izquierda a derecha porque así conseguía escribir más rápido sin que el papel se emborronara. Y esa escritura en espejo, lo que os pido es que cuando lleguéis a casa luego u otro día, bueno, pues coged e intentad escribir de izquierda a derecha una palabra muy sencilla, arte, pintura, Leonardo. Y veréis como si la intentáis escribir de forma normal, ligándola, no vais a entender nada. Entonces, él escribía de la forma más sencilla para él, para luego él entenderse. Además, otro apunte de estos cuadernos es que Leonardo los llevó siempre consigo. No era como algunas pinturas que él recibía el contrato, la pintaba y allí se quedaba, ¿no? En una iglesia, en un ayuntamiento, donde fuera. Sus cuadernos iban siempre con él. Y nunca los escribió de forma continuada ni tienen un solo tema. En cualquiera de los cuadernos de Leonardo puede haberlos empezado con 40 años, haberlos terminado con 62. Pueden tener óptica, pueden tener adivinanzas, fábulas o recetas de cocina. Él simplemente iba ahí con su paquete, bueno, pues ahora cojo este, ahora cojo tal, ahora cojo cual, me voy a dar un paseo, voy a llevarme este que parece que tiene 5 folios. Otra parte importante es que todos los cuadernos que nos han llegado, todas las páginas que nos han llegado, las escribió a partir de que tuviera 30 años. Si lo pensáis, tiene sentido. Hemos dicho antes que Leonardo empezó en el taller de Andrea del Verrocchio con 17. Él empezó a escribir sus cuadernos una vez que, digamos, sus conocimientos ya estaban asentados. Y esta es una pregunta que también os voy a hacer a vosotros. ¿Por qué a su muerte Leonardo legó todos esos cuadernos a Francesco Melzi? Hemos comentado que Leonardo, yo creo que estáis de acuerdo en que todos estáis de acuerdo en que Leonardo sabía perfectamente el estudio que él había hecho, todas las distintas, digamos, evoluciones o desarrollos que él conocía y sus contemporáneos no. Él está ahí con sus cuadernos, 67 años, moribundo, al lado del rey de Francia, y en vez de decirle al rey de Francia, quiero que mi trabajo se conozca, por favor, coge estos cuadernos e imprímelos, pues en vez de hacer eso, se los da a su aprendiz. ¿Para qué? Si había estado toda su vida cuidando todos esos cuadernos, ¿por qué luego los guarda en un cajón, en el cajón del aprendiz? Bueno, pues es uno de los misterios más grandes de Leonardo. Nadie os va a poder responder a esa pregunta realmente. ¿Había algo en esos cuadernos que Leonardo no quería que se supiera? ¿Realmente se arrepintió de haberlos escrito y por eso los legó a su aprendiz? Luego me lo contáis.
Bueno, pues ya vamos a ver realmente la historia, ¿no? El contexto histórico de todos esos cuadernos. Hemos dicho que en 1519, a la muerte del maestro, Francesco Melzi, que era su aprendiz, los recoge, se los vuelve a llevar todos a Florencia. Bueno, pues en los 20 años que tardó Francesco Melzi en morir, solo es capaz de sacar un tratado, un códice, que es el que veis aquí, el Códice Urbino, que es el Tratado de la Pintura. 20 años para que Francesco Melzi, con todos los cuadernos del maestro, saca 300 páginas. 300. Estamos diciendo que Leonardo en 30 años escribió 20.000 y este pobre discípulo en 20 años solo consigue tener un tratado de 300 páginas. Pero la historia pues tiene, digamos, sus vicisitudes, ¿verdad? Y al final lo que ocurrió fue que esos cuadernos no nos han llegado porque Leonardo lo quisiera, nos han llegado porque el hijo de Francesco, que al final la codicia y el dinero pues es lo que tiene, cuando su padre murió tenía todos esos cuadernos en su casa y claro, evidentemente Leonardo, como hemos dicho, era muy conocido, todo el mundo sabía que Leonardo había escrito cuadernos y mucha gente quería comprarlos. Entonces esa codicia llevó a Horacio Melzi a comerciar con esos cuadernos y a venderlos. Gracias a eso, esos cuadernos, muchos de ellos están hoy en día en nuestras vitrinas o publicados. Así que otra de las preguntas es, ¿creéis que Horacio es un héroe o es un traidor? ¿Ha sido útil para la historia o realmente nunca debería haberlo sacado? Bueno, vamos a ir aquí al último, ¿vale? De estos primeros cuadernos con los que Horacio estuvo comerciando. Es curioso, ¿no? El Códice Leicester es el único códice de Leonardo que está en manos privadas. Y en manos privadas ni más ni menos que de Bill Gates, un magnate de la informática que acaba con 72, que es lo que tiene el Códice Leicester, 72 páginas, que en 1994 pagó ni más ni menos que 30 millones de dólares por ellas. Imaginaos si lo hubiera comprado ahora. Siguiendo todo lo que es la evolución de esos cuadernos, lo que ocurrió después es que España entró en juego. Carlos I de España, V de Alemania, tenía un escultor que era su favorito, que era Pompeo Leoni. Pero Pompeo Leoni, aparte de ser escultor, era también coleccionista y adoraba a Leonardo da Vinci. Entonces consiguió hacerse con 10 de los 13 cuadernos que supuestamente estaban en circulación. Esos cuadernos, al final, acabaron aquí en España, pero después se fueron diseminando por distintos sitios, ¿vale? El Códice Madrid, que es el que veis aquí arriba, luego entraremos en él, pero de todo el resto que vemos aquí, quiero comentar sobre todo dos más, ¿vale? Este llamado Códice Atlanticus y los manuscritos del Instituto de París. El Códice Atlanticus es el códice más importante de Leonardo. Es el códice más importante de Leonardo y se llama Atlanticus precisamente por su tamaño, porque es atlántico, es el más grande de todos ellos y contiene ni más ni menos que 1750 páginas. En el caso de los manuscritos del Instituto de París es también otro, digamos, de gran contenido con más de 1100 páginas. Bueno, pues aquí volvemos a esa historia, ¿no?, que hablábamos antes, que al final pues, se mete en diversos caminos y ocurre lo inesperado. Como hemos dicho igual antes, mucha gente conocía los cuadernos de Leonardo. ¿Qué pasó con estos dos cuadernos? Esos dos cuadernos estaban en Milán, porque Galeazzo Arconati, que era el que se los había comprado a Pompeo Leoni, los llevó todos y los donó a la Biblioteca Ambrosiana de Milán porque él consideraba que era donde debían quedarse. Pero Napoleón Bonaparte quería esos cuadernos, porque Napoleón Bonaparte, todos sabéis que es un gran estratega, ha sido uno de los mejores estrategas de la historia, pero también era un filántropo. Y Napoleón tenía un sueño. Su sueño era crear un museo universal. Él lo que quería era ir conquistando los distintos países y llevarse de cada uno de ellos las obras más importantes, ya fueran pinturas, ya fueran esculturas, fueran cuadernos. Todos sabéis que Napoleón lo que se llevó más importante de Egipto no fue una victoria en las pirámides, fue la Piedra Roseta. Pues él tenía el sueño de ir cogiendo todas esas obras de arte y crear en París ese museo universal para mayor gloria de Francia y suya propia. Bueno, pues cuando conquista Italia, cuando entra en Milán, en 1796, Napoleón lo que le dice a sus combatientes es, por favor, entrad en esa biblioteca y coger todos los cuadernos de Leonardo que podáis. Los cuadernos que hicieron,
Se fueron de Milán a París. Pero cuando Napoleón cayó, en 1815, evidentemente Italia no se quedó callada. En 1815, en el Congreso de Viena, el italiano Antonio Canova luchó con uñas y dientes para que esas esculturas, esas pinturas y esos cuadernos volviesen a Milán. Antonio Canova consiguió que muchas esculturas y muchas pinturas volviesen a Roma, volviesen a Florencia, volviesen a Milán, y consiguió que el Códice Atlanticus volviese, pero no así los manuscritos del Instituto de París, donde permanecen, y digamos que Napoleón se llevó esa pequeña gran victoria. Aquí traigo una figura, bueno, una escultura, sobre todo por, digamos, la ironía, ¿no? Que volvemos a hablar de cómo la historia da muchas vueltas. Hemos dicho que Antonio Canova luchó con uñas y dientes contra Francia en 1815 para conseguir que las esculturas, pinturas y obras importantes de Italia volviesen. Bueno, pues qué curioso que al final Napoleón Bonaparte consiguió su Museo Universal en el Louvre. El Louvre es uno de los museos más importantes del mundo y una de las obras más importantes es precisamente esta, Amor y Psique, de Antonio Canova. Seguramente si levantase la cabeza no estaría tan contento después de lo que luchó en el Congreso de Viena. Vamos a entrar ya en lo que es el Códice Madrid. Bueno, pues ¿qué es el Códice Madrid? Empezamos por la parte histórica. Hemos dicho que Pompeo Leoni, que trajo 10 de los 13 cuadernos que estaban en circulación. Pasan unos cuantos años y entramos con Juan de Espina. Juan de Espina era sacerdote y coleccionista durante el periodo de Felipe IV. Juan de Espina, cuando muere, lega esos 2 cuadernos a la Biblioteca Real y a Felipe IV. La Biblioteca Real acaba convirtiéndose en Biblioteca Nacional en 1836. Pero por desgracia, para esa época, los 2 cuadernos de Leonardo ya están perdidos. Se había perdido la pista de los 2 en torno a 1815. Un apunte importante es que durante todo el siglo XVIII los eruditos conocían la existencia de esos 2 cuadernos, pero nadie los había estudiado en profundidad. Entonces, claro, cuando se pierden en 1815 sigue habiendo estudiosos que siguen preguntando por ellos, pero no se encuentran. Y no se encuentran hasta ni más ni menos que 1964. De hecho, cuando la primera vez que vuelven, digamos, a republicarse, a reencontrarse, es en el Día del Libro de 1965. El 23 de abril de 1965, la Biblioteca Nacional expone el Códice Madrid I en una de sus vitrinas, diciéndole al mundo que esos 2 cuadernos se han vuelto a encontrar. Realmente la historia de los cuadernos a posteriori tiene muchas más intríngulis, pero os dejo mi libro para que lo leáis y así os pico para que lo compréis después. Otra cosa importante, a ver si lo recordáis. Hemos dicho al principio, yo os he contado y os he preguntado, que si pensáis si Leonardo realmente quería publicar esos cuadernos o no. Si no se los dio a Francisco I porque ocultaban algo o realmente nunca consideró que iban a publicarse y nunca los escribió para ello. Bueno, pues esta es la página 26, ¿lo veis ahí? 25-26 del Códice Madrid I, ¿vale? Pues fijaros ni más ni menos lo que dice. Léeme, lector, si te deleitas conmigo. Es evidente que este sí lo pintó, ¿no? O sí que lo escribió para conseguir publicarlo. ¿Por qué no lo hizo? ¿Qué contiene ese Códice Madrid, estos 2 cuadernos, Códice Madrid I y Códice Madrid II? Bueno, pues los 2 cuadernos contienen 540 páginas manuscritas de Leonardo. Esto que veis aquí, por ejemplo, es un dibujo del río Arno, porque ya os he dicho que a Leonardo le gustaba mucho todo lo que era la hidráulica y, bueno, pues en el caso, por ejemplo, de César Borgia, le contrataron para que evaluase si había alguna forma de mover el cauce del río para conseguir dar agua a muchas más regiones. Además, tiene muchísimos temas, sobre todo son mecánica, estática, geometría, ingeniería de guerra o estudios para fundir metales. Por eso está aquí, porque es perfecto para los ingenieros industriales. Tiene todas las materias que nosotros damos en la carrera. Los siguientes que suponen un 10% de las notas conocidas de Leonardo, pero lo que es aún más importante es la calidad de estos 2 cuadernos, ¿vale? Las imágenes que veis aquí son 2 hojas del Códice Madrid I. El Códice Madrid I tiene una calidad excelsa, a la altura de lo que puede ser el llamado Códice Atlanticus.
Por eso es tan importante y por eso los estudiosos cuando lo encontraron pues, se maravillaron con lo que se había encontrado en la Biblioteca Nacional de España. Los escribió, como habíamos también dicho antes, entre 1480 y 1508. Tardó casi 30 años en completarlos. Ahora vamos a entrar en una parte que es muy importante, que es cómo pensaba Leonardo, cómo trabajaba Leonardo, porque es muy difícil entender estos cuadernos si no se entiende cuál era su forma de pensar o su metodología. Bueno, pues la filosofía de Leonardo da Vinci estaba 100% centrada en la naturaleza. Él consideraba que la naturaleza era fuente primigenia, era la base del mundo, la base de la historia. Nosotros éramos solo algo supeditado a ella. Por eso, para Leonardo, su base era estudiarla, solamente estudiarla. Hay un apunte importante, Leonardo nunca fue a la universidad. La universidad para él era la naturaleza, pero sí se le consideró un erudito. Era un erudito del aprendizaje, de la observación y de la experimentación. No necesitó la universidad para serlo. Dentro de la naturaleza, la filosofía de Leonardo es un triángulo con 3 vértices. El primero es la imagen. El segundo es lo que se conoce como saper vedere. Y el último es el aprendizaje. Así que ahora voy a ir desgranando cada uno de esos vértices para que intentéis entender un poco más a lo que me refiero. La imagen. Bueno, pues la imagen para Leonardo es el sentido más importante. Nosotros primero vemos, luego ya pensamos, pero lo primero que hacemos es ver. Él es, como dice ahí, el ojo es el más digno de los sentidos. No podemos pensar si no hemos sido capaces de ver. La naturaleza es solo imagen, no tiene palabras. De hecho, es lo que dice aquí en esta última frase. Es más digna cosa imitar las obras de la naturaleza con imágenes de los hechos que imitar con palabras los hechos y palabras de los hombres. El Renacimiento hemos dicho que dejaba al hombre como centro del universo, ¿verdad? Pero Leonardo no consideraba eso. Para Leonardo la naturaleza era el centro del universo. Y los hombres que habíamos creado las palabras para intentar expresar lo que la naturaleza nos decía con imágenes, estábamos ahí en segundo plano. Por eso, si os fijáis en estas 3 imágenes, esta también es del Códice Madrid, esta también es del Códice Madrid, de hecho es la página en la que está abierta ahora mismo. A que os fijáis en la imagen, ninguno se ha ido a intentar leer lo que pone. Porque eso es lo que intentaba Leonardo, que viésemos la imagen, que pensásemos única y exclusivamente en la imagen. El siguiente punto es saper vedere. ¿Y qué es la filosofía del saper vedere en italiano, saber ver en castellano? Bueno, pues la filosofía del saper vedere realmente no es de Leonardo. Parte de muchísimo más atrás y parte de la filosofía de todo está en todo del griego Anaxágoras. Voy a haceros un ejemplo antes de entrar, digamos, en Leonardo, porque creo que es la forma más sencilla de verla. Como hay aquí mucha gente, pues lo que quiero es que miréis al que tengáis al lado. Muy bien. Le habéis visto, ¿no? ¿Pero le habéis sabido ver? Bueno, pues yo, por ejemplo, me voy a fijar aquí en mi sobrina, mírala qué guapa, y claro, mi sobrina, yo la conozco lo suficiente, ¿no? Pero no la conozco, no la sé ver, no la conozco lo suficiente, porque esa filosofía del saber ver lo que nos dice es que cuando tú quieres ver a una persona, quieres conocer a una persona, no te vale con simplemente mirarla o conocerla en un ámbito. Tienes que entender a esa persona con su familia, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, en qué colegio ha estado, en qué universidad, cómo desarrolla su trabajo, si tiene perros o gatos y los cuida, cuáles son sus pensamientos antes de dormir, cuáles son sus sueños, cuáles comparte, cuáles no. El saper vedere lo que nos dice es que tienes que abrir tu campo de conocimiento para realmente llegar al conocimiento profundo de las cosas. No vale con mirar, no vale con ver, tienes que saber ver, tienes que ampliar ese campo de conocimiento. Vamos a hacer el ejemplo con un cuadro de Leonardo, ¿vale? Leonardo pintaba figuras. Pues ese saper vedere es que a Leonardo no le valía con ver un modelo y pintarlo, no lo copiaba. Él necesitaba saber qué había debajo de la piel para conseguir pintarlo. Por eso estudió anatomía, porque necesitaba ver los tendones, necesitaba ver los músculos, necesitaba ver la piel, necesitaba entender cómo se movía cada uno de las partes de nuestro cuerpo para luego poder pintarlo adecuadamente. Ahí podéis ver la filosofía o la anatomía de la mano.
Hemos dicho antes que Leonardo estudió fetos dentro del cuerpo de la mujer. Y esto lo hizo precisamente porque él lo que quería también era ver cómo los movimientos de un bebé, nada más nacer, se correspondían con la posición del bebé dentro del seno materno. También para ver, digamos, o para dibujar o para visualizar las caras, los gestos, a Leonardo le gustaba mucho caricaturizar. Él se iba, siempre cuentan que se iba a los mercados para buscar a sus modelos, y entonces lo que hacía es que les hacía caricaturas. Pero llevando, digamos, los gestos a esos extremos, era como luego él conseguía generar una imagen real, una imagen que tuviera vida, una imagen que partiese de dentro hacia afuera. El ejemplo que traigo aquí es, que supongo que muchos lo conocéis, la Virgen de las Rocas. La Virgen de las Rocas, nosotros aquí tenemos a la Virgen María, San Juan Bautista, el Niño Jesús y el Arcángel Uriel. Pues si vamos a lo que hemos visto antes, os acordáis del feto, ¿verdad? Aquí esas piernecillas son las mismas que hemos visto antes con el niño ahí encogido. Él sacaba las imágenes de lo que él había visto, de lo que había estudiado. La mano de la Virgen es igual, es 100% esa evaluación de esos tendones, de cómo una mano se mueve. Yo me imagino perfectamente ahí a un pobre aprendiz, ahí a Leonardo diciendo, quédate quieto. Y el pobre ahí con la mano ya temblándole mientras él ahí pintaba cada uno de los músculos, cada una de las sombras que hacían los dedos. Vamos a fijarnos ahora en la parte del ángel. En esa parte del ángel que es tan curiosa, porque lo que veis en ese ángel es movimiento. A que os imagináis a ese ángel mirando al San Juan Bautista y de repente se da cuenta que vosotros estáis aquí y os señala a San Juan Bautista. No necesita palabras, ¿a que no? Leonardo era capaz de mostrar el movimiento, de mostrar la historia del cuadro, gracias a generar, digamos, ese conocimiento más profundo del cuadro. Y dentro de ese saper vedere, pues seguramente no os hayáis dado cuenta, pero Leonardo era un gran dibujante, era un gran pintor, ¿a que sí? Pues dentro de ese saber ver, Leonardo siempre buscaba o ponía muchas historias en sus cuadros, pero hay que saberlas ver. Seguramente nadie se ha dado cuenta, pero ¿a que no veis a un arcángel con esta garra de león como pie? Pues hay que buscar qué quería Leonardo enseñar en ese cuadro. Eso es saber ver, el intentar ir más allá. De hecho, otra de las partes importantes que se relacionan con lo que hemos comentado antes es, os he dicho que Leonardo no sabía de oficios, que en esa época los oficios como tal estaban todos entretejidos. Eso es precisamente lo que le pasa a Leonardo. Leonardo no entiende hablar de mecánica sin entender de estática, hablar de pintura sin entender de anatomía, o hablar de hidráulica sin entender cómo se forman las montañas. Vamos con la última, que es el aprendizaje. Esta es, sin duda alguna, el vértice más sencillo, ¿vale? Es el vértice más sencillo porque Leonardo nos puso cientos de frases en sus cuadernos para seguir cuál era su pensamiento. El aprendizaje es lo único que a la mente nunca agota. A él nunca le agotaba, eso lo tenemos claro, ¿no? Después de todas las hojas que hemos visto ya. Él consideraba que lo más importante era seguir aprendiendo. Cuanto más aprendieses, más crecerías. La sabiduría es la hija de la experiencia. Lo mismo, cuanto más experimentes, cuanto más aprendas, más sabio serás. Y las tres últimas están relacionadas con otro concepto que Leonardo tenía, digamos, muy dentro de sí, ¿vale? Es la unión entre conocimiento y sentimiento. Si yo os pregunto por qué estáis aquí, pues muchos me vais a decir que porque me conocéis, ¿verdad? Pero realmente lo que me queréis decir es que tenéis un sentimiento hacia mí, porque el conocerme os ha llevado a tener un sentimiento de familia, de amistad, de compañerismo. Hay otros que estáis aquí y no me conocéis de nada, pero estáis aquí porque tenéis interés por escuchar qué fue de Leonardo da Vinci, qué es el Códice Madrid. Son sentimientos, esos sentimientos de interés, esos sentimientos de amor, de amistad, que te llevan al conocimiento. Para Leonardo, ese conocimiento que tiene su origen en los sentimientos es que tú no puedes conocer nada si antes no has sentido algo por él. Es una base que te lleva a ese conocimiento. Por eso él también valora mucho las inquietudes del alma,
porque esas inquietudes nos llevan a querer conocer, a querer aprender, a querer ser más sabios. Pasamos allá ya al último punto, que es precisamente el códice invisible. Bueno, pues, ¿qué generó el códice invisible? Bueno, pues yo estaba en esta escuela estudiando allá por 2005 y tuve la suerte, porque realmente fue una auténtica suerte, que el profesor Emilio Bautista me propuso ayudarle en la cátedra de máquinas para escribir este libro, que algunos conoceréis porque ha sido una optativa de la escuela. Este libro me abrió muchísimas puertas, evidentemente, pero sobre todo lo que más me abrió fueron las puertas de la Biblioteca Nacional y de la biblioteca de esta escuela. Gracias a estar tanto tiempo en la Biblioteca Nacional y en la biblioteca de la escuela, bueno, pues estudié horas y horas libros como pues, de los arquitectos, de los ingenieros como Francesco Di Giorgio, como Ramelli, como Agustín de Betancourt y este Códice Madrid. Ese Códice Madrid, que después de tantas horas estudiándolo, tantas horas ahí intentando evaluar qué poner en el libro, qué no, y después de escuchar la historia de que estuvieron 150 años perdidos, pues claro, yo ahí, aparte de la escritura de esa breve historia ilustrada, pues yo empecé ahí a darle vueltas a la cabeza cómo podía hacer una historia sobre esos 150 años de pérdida. Más aún, bueno, pues cuando tienes frases en el libro, como esta que veis aquí, que es 100%, ya después de lo que os he contado de Leonardo, 100% Leonardo da Vinci. La naturaleza no puede ser engañada por ninguna astucia humana. Está clarísimo, ¿verdad?, que Leonardo consideraba al hombre muy por debajo de lo que era la naturaleza. Bueno, pues al final acabé el año pasado, hace ya 2 años, decidiéndome a escribir este libro. Este libro que lo que voy a hacer es contaros las preguntas, digamos, a las que responde. Bueno, pues lo primero es esa historia, ¿no? Ese desarrollo de dónde estaban los cuadernos de Leonardo da Vinci mientras estaban perdidos. Si hay algo que define al libro, aparte de lo que ha contado antes Ignacio, es que es una historia de búsqueda, esa búsqueda de los cuadernos. Además, el otro punto importante es que este libro nace en 1919, como su protagonista Elena Ruiz. Entonces, esa protagonista vive de lleno toda la guerra civil. Yo, que aparte de ingeniera también soy historiadora, pues me hacía muchísima ilusión meter toda esa parte de contexto histórico, que además yo creo que es una parte importantísima de la historia de España, y que además tiene la parte de cómo se guardaron todos los tesoros del Museo del Prado, cómo se guardaron todos los tesoros de la Biblioteca Nacional durante ese periodo de la Guerra Civil. Fue algo que me gustó muchísimo estudiar y que también he dejado dentro del libro. Adicionalmente, como también comentaba Ignacio, la protagonista es una protagonista femenina, que no hay muchas ingenieras femeninas por aquí, o sea, y menos aún en 1930, 1940. Entonces yo quise meter esa historia, porque es una historia de superación, pero a la vez es una historia de que si quieres puedes, y hay tanto una historia de ingeniería y aprendizaje como una evolución a nivel de todas las, más que ingenierías, de toda la universidad europea, y cómo evolucionó toda la universidad durante el 1950-1960. Y por último, y como no, pues todo lo que es el aprendizaje y el desarrollo de la filosofía de Leonardo, con esa dupla que son el amor y el conocimiento. Bueno, pues esto, digamos, es la base de ese códice invisible, así que espero que os haya gustado esta charla, y ahora lo que queda es preguntas y comentarios que me queráis hacer o cosas que queráis comentar. Muchas gracias. Venga, preguntas. Que levante la mano alguna pregunta. Dime, Rubén. ¿De la de Leonardo? Pues está escribiendo tantas hojas que era un auténtico asocial. O sea, no sé, o sea, nunca se le ha conocido, digamos, pareja, nunca tuvo hijos, y realmente vagabundeaba de una corte a otra allá donde le llamaban. Teniendo en cuenta todo lo que estudió, yo creo que fácil de tratar no debía ser, ¿eh? O sea, si lo pensáis. ¿Más preguntas o comentarios? Con lo que tú sabes de máquinas hidráulicas ya a estas alturas, ¿has encontrado algún fallo
Pues Leonardo diseñó muchísimas bombas, no te creas. Que la verdad es que no. Pero sí que es verdad que en ese sentido, bueno, es que yo me dedico a bombas hidráulicas. Pero en ese sentido, al final, una bomba hidráulica es un diseño que realmente nació muchísimos siglos atrás. Entonces, dentro de lo que cabe, es una máquina bastante más sencilla. Pero, por ejemplo, sí que dicen que, por ejemplo, el helicóptero o incluso el automóvil nunca hubieran podido funcionar. O sea, lo que también se comenta entre los sabios, ¿no? Entre los estudiosos de Leonardo, es un poco lo que os he preguntado antes. No se llega a saber si él sabía cómo hacer que funcionaran, pero no quiso incluirlo, o realmente no lo sabía y simplemente lo dibujó esperando que, bueno, pues que en un futuro alguien lo consiguiese. Nadie me va a contar si piensa que dejó... Ah, y Cris. Pues yo creo que sobre todo la energía. Alena yo creo que es una mujer que, pues eso, se echa el mundo por montera y le da igual pase lo que le pase, sigue ahí poquito a poquito hasta que consigue lograr su sueño. Y bueno, yo soy un poco igual, nada más que me veáis que estoy aquí y nadie me hubiera dicho hace pues, 20 años cuando salí de la escuela con ese libro de historia de las máquinas que iba a ser capaz de escribir este libro y presentarlo. Así que sí, y que las dos somos ingenieras, claro, de esta escuela. ¿Alguna pregunta más? Sí, o sea, yo creo que no hay respuesta buena, igual que tampoco hay respuesta mala. O sea, realmente la pena es que no se hayan encontrado más. O sea, quizá hay alguna ahí, yo qué sé, porque al final, si lo pensáis, la mayor parte de esos cuadernos acabaron aquí en España. Así que de encontrar algo, puede ser que esté en alguna casa por ahí perdida de algún noble de la época y haya pasado a sus descendientes. Pero yo creo que nadie te va a poder responder a eso de forma veraz. O sea, yo creo que sí que los escribió muchos de ellos, ¿vale? Porque la calidad de los cuadernos es distinta. Hay algunos que están, pues como habéis visto, este Códice Madrid tiene una calidad excelsa, realmente es un gusto mirarlo. En cambio, la segunda parte, no, tiene muchas más anotaciones, hojas en blanco, dibujillos. Yo creo que sí que hubo algunos que él quería que se publicaran, pero por lo que fuera, pues cuando llegó el momento de decirle a su mecenas encárgate de publicarlos, pues decidió no hacerlo. Sí. Los cuadernos de Madrid, el Códice de Madrid, ¿es ignorado totalmente o se conoce algo al margen de Leonardo? Quiero decir, Galileo, por ejemplo, ¿pudo saber algo de lo que ahí había? O más aún, en los círculos así, digamos, intelectuales en el siglo XVII en París, ¿se conocía algo de ese códice? Porque hay razones o hay cosas, por ejemplo, de Pascal, sospechosas. Es decir, que recuerdan mucho experimentos propuestos por Leonardo. La pregunta es si fue posible o hay alguna posibilidad de, no sé si una copia, algo que pudiera llegar a conocimiento de esa gente. Bueno, por poder, o sea, realmente hasta el 1815-1810, cuando se pierde completamente la pista porque los dos cuadernos se traspapelan, ahí estaban al alcance, digamos, de muchos estudiosos. O sea que sí, yo estoy completamente de acuerdo. De hecho, otra de las cosas interesantes de los cuadernos de Leonardo es que, se repiten mucho. Hay mucha información del Códice Atlanticus que está en el Códice Madrid. Información de los manuscritos de París que están en el Códice Leicester. O sea, Leonardo había muchas veces que volvía una y otra vez sobre lo mismo. La ley de la gravedad no está solo en el Códice Madrid. En el Códice Atlanticus también puedes encontrarla.
la lubricación. Está en varios. ¿Por qué? Porque no cogía un cuaderno y lo soltaba. Yo supongo que además él, con la gente con la que se codeó en Florencia, en Milán, eran los más eruditos de los eruditos. O sea, él trabajó con Luca Pacioli, trabajó con Francesco Di Giorgio, que para mí es el mejor ingeniero del Renacimiento italiano. O sea, era un conocimiento que sí que se movía en esos círculos y seguramente pasarían. A lo mejor no específicamente a partir de este, porque lo estudiaron menos, pero sí a través de otros. Sí, sí. Nunca lo sabremos, tampoco, me da a mí. Sí. Sí. Leonardo en sus cuadernos le gustaba, de hecho en este está, en el Códice de Madrid lo puedes encontrar, él tenía la lista de los libros que tenía en su casa y de los que se había basado para estudiar, y a la vez tenía la lista de los códices que él estaba escribiendo. Y dentro de esos códices, ahora mismo, bueno, habéis visto 10, es lo que ahora mismo, o digamos, son los publicados, pero la realidad es que, o sea, que tampoco me quería extender mucho, pero lo que hizo Pompeo Leoni con esos 10 cuadernos fue, los cortó, los rehizo, ¿vale? Y de esos 10 cuadernos salieron 8 códices, no sabemos qué se perdió. Pero si tú sigues esa lista que puso Leonardo, pues de esos 13 cuadernos faltarían como otros 15. Por eso los estudiosos lo que dicen es que se han encontrado 7.000, pero en total debería haber 20.000. O sea, es el propio Leonardo el que te da las cuentas, digamos. Otra cosa es que te lo creas o que era su expectativa y luego no llegas a escribirlos. ¿Aquí? Sí. Sí. Cuando empezaste a estudiar el códice, o sea, tú te enfrentas a algo facsímil. Uh-huh. Claro, me imagino que con estas escrituras, la artesanía, ¿no? Tiene la traducción, ¿eh? Era zurdo, ¿no? Él era zurdo, sí. Por eso no podía. Uh-huh. Tú te enfrentas a eso y, claro, italiano. No, esto es fácil, esto es fácil. El facsímil de la biblioteca tiene 2 libros que se llaman Traducción Códice 1, Traducción Códice 2. Yo de italiano, saper vedere y poco más. No, de hecho, sí, no. Yo, o sea, no cogí, bueno, cogí un espejo simplemente por hacer la tontería de voy a ver qué consigo sacar. ¿Desde cuándo están traducidos? ¿Quién los Pues realmente yo creo que este facsímil, si no recuerdo mal, es de 1990, una cosa así, porque ya os digo que la historia de los cuadernos no fue tan sencilla como se descubrieron en 1965 y se publicaron. Hubo muchas diatribas de quién tenía que estudiarlos, porque claro, en ese momento ya había muchísimos estudiosos de Leonardo. Entonces todos se pegaban por tener la autoridad de haberlos encontrado, por ser los primeros en estudiarlos, en sacar conclusiones de ellos. Y entonces sí que pasaron pues casi 7 años, si no recuerdo ahora mismo mal, en tener, digamos, una edición revisada y comentada por especialistas de Leonardo da Vinci, que sobre todo, por desgracia, fueron italianos. La traducción al español es de, yo creo, no se hizo aquí, los profesores de la Politécnica, yo creo. Puede ser, eso no lo sé. Sí, sí, no fue ahí en arquitectura. Esto tenía curiosidad, claro, en italiano se me quise lo lea, pero... Bueno, lo puedo mirar. Claro, no sabía que en español estaba aquí. Fernando Chuca Goitia. Una pregunta un poquito más personal. Cuando hemos hablado antes de Caras, me has dicho que te costó mucho aprobar la resistencia a materiales. Es que yo fui de las lentas en esta escuela, no os penséis. Bueno, tengo curiosidad, digo que quieras, ya lo tienes aprobado luego. ¿Qué recuerdo tienes de esa escuela? ¿Qué impresión tienes de esos años? Bueno, pues a mí me encanta la escuela, yo me lo pasé realmente bien. No.
El otro día no sé con quién lo comentaba. A ver, yo primero tuve la suerte de estudiar la carrera con mi hermana, que está ahí detrás, que también es ingeniera de esta escuela, entonces es verdad que eso a mí me ayudó mucho porque me abría puertas. Creo que la escuela da sobre todo más actitud que conocimientos. En el sentido de actitud, que al final yo tardé 8 años en terminarla, pues los 2 primeros años fueron, yo esto no lo apruebo ni de broma, pero bueno, tienes ahí ese, pues voy a conseguirlo, volví a conseguirlo, volví a conseguirlo. Y al final ese no, digamos, no dejarte vencer por las adversidades de los exámenes, también te da una, pues eso, una forma de ser o una actitud frente a la vida que a mí me ha ayudado muchísimo. ¿Verdad? Mira, tengo aquí a un compañero mío de trabajo, ¿verdad, Jorge? Yo ahora trabajo en garantías, en problemas en campo, y reconozco que, claro, después de haber pasado 8 años en la escuela, pues yo qué sé, que se rompa una máquina, bah, no es nada. Bueno, no sé si me has dejado más tranquilo. Dime. Sí, de hecho, en la Biblioteca Nacional podemos entrar todos, no necesitas realmente para tener un carnet que te dé acceso a los libros a los normales, libros normales, pero por ejemplo el Códice Madrid no puedes entrar, no tiene, o sea, solamente yo creo que los estudiosos pidiendo uno especial. Yo estudié un facsímil como este. Pues yo creo que ahora mismo te diría que a nadie, no lo sé. Bueno, te dejan los facsímiles, que están muy logrados. Yo lo entiendo, yo tampoco lo dejaría si fuera mío. ¿Tú crees que Bill Gates se lo deja tocar a cualquiera? Sí. De hecho, el Códice Madrid Interactivo de la Biblioteca Nacional es una pasada. Yo, vamos, es buenísimo, porque tienes todas las traducciones, tienes imágenes de las máquinas que puedes ver, digamos, en 3 dimensiones y cómo funcionarían. Es una maravilla. Dime. Leicester. Exacto, exacto. Creo que el de Leicester le gustaría a Bill Gates que fuera Códice Gates, pero dudo que lo consiga. Sí, o sea, la verdad es que a nivel de códices de Leonardo, todos están ya, digamos, escaneados y en la web. El Códice Atlanticus, los manuscritos de París, todos puedes acceder por la web. Nada, meteros en mi página web y los veis, que ahí están todos, ahí te lleva a las distintas páginas web de los distintos museos. Sí, en ese sentido no tienes que moverte a Milán, a Turín o a París. Hay mucha información. Leonardo, para bien o para mal, es un personaje muy famoso, así que le han trabajado bastante. ¿Alguna otra pregunta? Pues no, yo diría que es 70% historia, bueno, no, vamos a ponerle 30% novela, 40% historia, 30% ingeniería. O sea, la historia del Códice Invisible realmente no está tan basada en lo que es, de hecho Ignacio se quejaba, me decía, esto aquí no tiene nada de chicha, de máquina, tal, las nombras, pero no me he enterado realmente bien. Pero el libro trata más de cómo esa filosofía, ¿no? O esas frases de Leonardo acaban marcando a la protagonista y le acaban enseñando el camino. Eso tiene poco de ingeniería.
Yo con Leonardo, vamos, ojalá. Yo creo que Leonardo es la naturaleza y yo soy el hombre. Bueno, yo creo que es un personaje, hay muchísimos personajes, yo como historiadora creo que hay muchísimos personajes históricos interesantísimos, no solo Leonardo. Leonardo a mí me llamó la atención porque es verdad que yo lo he estudiado desde muy chiquitita, siempre me ha gustado muchísimo por esa capacidad de ser tan polifacético, que aunque era común en la época, no era tan común que profundizase tanto, y por eso yo creo que siempre me ha llamado la atención. Pero hay otros personajes, o sea, Napoleón Bonaparte, por ejemplo, es otro personaje interesantísimo, o, pues yo qué sé, Alejandro Magno, o sea, me refiero. A mí me gusta mucho Leonardo y creo que su filosofía o su forma de... sus frases son muy actuales. O sea, realmente, por ejemplo, lo que decía, incluso hoy en día, esa frase que dice que la naturaleza o el ser humano no puede vencer a la naturaleza de ninguna forma, sigue siendo válida a día de hoy. Es la realidad, y lo escribió en 1508, pero nosotros no podemos con la naturaleza sigue estando por encima de los hombres, por mucho que diseñemos y desarrollemos. A ver, pongo ahí, ¿no? Directamente.